para terminar con esta sesión 7, quisiera hacer referencia a los gases y sus leyes. Todos los gases ideales cumplen las siguientes leyes, y la primera es la Ley General del Estado Gaseoso, en donde dice que si tenemos un gas ideal, y quiero aquí comentar que un gas ideal se considera, bueno, es un gas teórico en el que se consideran que las partículas que lo conforman son puntuales, es decir, que te carecen de ciertas de altura, de volumen, es decir, es ideal. Pero los gases que normalmente existen en la naturaleza, como sabemos, y que conforman la tabla periódica de los elementos, en donde se conocen como gases nobles, que son el argón, xenón, radón, etc. Entonces cumplen con estas leyes y por lo tanto entonces son válidas. Entonces, bueno, la Ley General del Estado Gaseoso nos dice que si yo multiplico la presión, el volumen y lo divido entre la temperatura, siempre me va a dar un valor constante. Esta C significa un valor constante. O también que si yo tengo un estado inicial de un gas en donde tenemos una presión 1, volumen 1 y una temperatura 1, esta razón va a ser igual a si existen unas condiciones diferentes en donde alguno de estos tres valores se modifica, pero al hacer esta operación, es decir, al hacer esta razón, siempre va a ser igual a la anterior. Es decir, si multiplicamos la presión, lo dividimos en la temperatura 1, va a ser igual a multiplicar una segunda presión multiplicado por el volumen 2 y dividido entre el cambio de temperatura que haya sucedido. Esta Ley General del Estado Gaseoso se puede desglosar y existen tres leyes que se conocen de la siguiente manera. ¿Qué pasa si yo mantengo la temperatura constante? Entonces se cumple que el producto de la presión por el volumen va a ser igual a una constante. O también se puede enunciar como lo siguiente: el volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a su presión. O como dice la Ley General del Estado Gaseoso, también podemos decir que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. A esta relación se le conoce como ley de Boyle. Entonces, para la ley de Boyle dice que si mantenemos la temperatura constante, se cumple esta igualdad. Como podemos darnos cuenta, para la ley de Boyle, la temperatura es constante. Existe otra que se llama ley de Charles, en donde ahora lo que vamos a mantener constante va a ser la presión. Esta P significa presión, y entonces si tenemos la presión constante, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una masa de un gas que presenta las siguientes características. Tiene una temperatura inicial